Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 41. Chapter 041. Nota voz, Battleground. Ad Desperate Battle. Auge. El estruendo masivo provino de varillas metálicas que se estrellaban contra el suelo. A juzgar por la curvatura anormal de estas varillas, del grosor de un brazo adulto, era evidente que no se habían doblado de forma natural al caer. Obviamente esto fue causado por algún impacto inimaginable. De hecho, fue el resultado de un enfrentamiento entre dos combatientes. Kouzuki Yuuko, a través de su evaluación, juzgó el peso y la dureza de estas varillas de metal y calculó aproximadamente la fuerza del impacto. Ella solo tenía una valoración. Aquella lata era un monstruo. Este nivel de fuerza de impacto sería suficiente para deformar severamente los principales tanques de batalla de su mundo. Quizás no tan exagerado como aplastarse como un panqueque, pero a mitad de camino estaría bien. Y ahora, pilares de metal de este grosor caían desde arriba. Como si fueran vigas de acero para construcción, una gran pila cayó repentinamente del cielo, estrellándose hacia el hombre de la lata. En realidad, estas varillas de metal eran parte del techo de esta fábrica llena de acero que había sido derribada por el jugador de Golden Toilet, quien había calculado la llegada del hombre de la lata de hierro debajo de ellas. Desafortunadamente, la masa de pilares de metal que caía fue rechazada o fácilmente cortada por la gran espada del oponente, como si estuviera cortando tofu. Al mismo tiempo, se dispararon balas que podían liberar calor extremo, capaces de derretir varas de metal y convertirlas en líquido en un abrir y cerrar de ojos. Incluso micromisiles volaron hacia él, explotando como bombas de racimo en miniatura y adhiriéndose a las barras de metal como municiones de fósforo blanco. En ese breve momento, las barras de metal se transformaron en hierro fundido, listo para caer sobre el hombre de la lata de hierro. Al instante siguiente, chispas de hierro se dispersaron por todas partes. Esta escena le recordó a Kouzuki Yuuko un fuego artificial tradicional de las tierras orientales, la forja de flores de hierro. Esta tradición también ha influido en su país y algunas regiones realizan exhibiciones similares durante festivales anteriores. La práctica consistía en lanzar hierro líquido caliente al aire y luego golpearlo con varillas, lo que arrojaba instantáneamente innumerables puntos de luz en todas direcciones, parecidos a fuegos artificiales. La escena frente a ella era similar. El hombre de la lata de hierro había esparcido el rocío de metal fundido. El líquido metálico, a una temperatura incognosciblemente alta, se dispersó en una estela de luz, parecida a innumerables rayos láser que irradiaban hacia afuera y golpeaban a muchos monstruos demoníacos. Los que tenían cuerpos frágiles fueron instantáneamente penetrados por el metal fundido, como si fuera espuma derritiéndose. De repente, la vista divina de esta transmisión en vivo comenzó a girar de forma descontrolada. Tras un tremendo choque, la imagen caótica finalmente se estabilizó un poco. En comparación con las imágenes anteriores, el corazón de Kouzuki Yuuko se hundió, ya que parecía que el hombre había sido golpeado por su oponente. El impacto lo había estrellado violentamente contra el sistema de armas de corto alcance mencionado anteriormente, aplastándolo como una lata de refresco pisoteada hasta quedar irreconocible. Con las pupilas dilatadas, Kouzuki Yuuko notó grietas obvias en el cristal de su casco, similar a la visera, por donde salía líquido. ¿Eso era sangre? Antes de que ella pudiera verlo con claridad, él lo esquivó rápidamente y el sistema de armas de corto alcance ya destrozado ganó una docena más de marcas de garras. Estas marcas de garras provenían de criaturas monstruosas parecidas a demonios, que también estaban tratando de matarlo. Al instante siguiente, algunos de los monstruos fueron penetrados por rayos de luz.
Fuego amigo de las pistolas láser de otros monstruos que no habían logrado alcanzar su objetivo. Pero no importaba. Estos monstruos estaban todos locos, y matar a los de su especie para llegar a sus presas era normal. Por supuesto, cualquier monstruo que interfiriera con el hombre de la lata de hierro era brutalmente asesinado por él. La escena se había convertido en una pelea masiva, pero la situación era extremadamente desfavorable para el luchador humano. La vista capturó nuevamente al hombre de la lata de hierro. Su armadura había sufrido algunos daños, lo que demostraba que los ataques recientes lo habían afectado de alguna manera. Entonces, Kouzuki Yuuko ya no pudo ver con claridad al hombre de la lata de hierro. Había entrado en un reino de velocidad que superaba su capacidad visual dinámica. La única razón por la que lo había visto antes era porque se había detenido brevemente. No solo el hombre de la lata de hierro, incluso el luchador con la identificación Golden Toilet era invisible para ella. Solo veía imágenes residuales por todas partes y chispas que estallaban en el aire. Dado que esta vista de Dios estaba centrada en él, su movimiento de alta velocidad hacía que fuera difícil comprender lo que estaba sucediendo. Solo podía oír claramente los sonidos de colisiones, estruendos, ruidos parecidos a explosiones y los rugidos y aullidos de los monstruos. MMM. En ese momento, Kouzuki Yuuko notó un recordatorio útil del gato negro en el chat de transmisión en vivo. Había una función de cámara lenta. ¿Cámara lenta? Siguiendo la indirecta del otro, ella también se dio cuenta, pero rápidamente descubrió un problema. Si hubiera utilizado cámara lenta, para cuando pudiera ver un detalle con claridad, la batalla habría avanzado varios minutos. Por lo que ella sabía, el resultado podría ya estar decidido. Se preguntó por qué este increíble canal superdimensional no podía permitir que su conciencia siguiera el ritmo de la situación de batalla en tiempo real. Pero esto también estaba bien, ya que dejaba clara la brecha entre ella como espectadora y la gente que estaba dentro. Después de otro tremendo choque, ambas figuras volvieron a hacerse visibles. La situación parecía ser que el hombre de la lata de hierro tenía una ventaja casi abrumadora y trataba la pelea como si fuera un juego. En cuanto al otro hombre, su situación parecía grave. Su armadura de poder estaba hecha jirones y fluía una sustancia viscosa, probablemente sangre. Posteriormente se quitó el casco que parecía a punto de partirse en varios pedazos, dejando al descubierto un rostro pálido con sangre corriendo por él. Por su expresión, parecía que se estaba preparando para un ataque final y desesperado. Vivir o morir. Al verlo así, el hombre de la lata de hierro pareció ligeramente sorprendido, luego se quitó su propio casco, revelando su rostro por primera vez. Era un rostro aterrador, aunque mucho mejor que el de los otros monstruos. Su cuerpo mostraba signos de corrupción por todas partes, mientras que su rostro parecía más como si hubiera sido severamente quemado. Este pequeño gigante, de casi 2,5 metros de altura, cuya expresión anteriormente mostraba disfrute similar al de un juego, ahora se volvió serio. No parecía que considerara el ataque final del oponente una amenaza real. Más bien, estaba mostrando respeto al usar toda su fuerza. Bull, anteriormente de la 175 Compañía, bajo el mando de Lord Conrad Curze, primarca de la 8 Legión de los Señores de la Noche de los Astartes originales. El hombre de la lata de hierro reveló su identidad, sorprendiendo a la audiencia. Incluso Kouzuki Yuuko no esperaba que su identidad fuera así. Ella había asumido que él era al menos un personaje de nivel mini-boss, pero resultó ser solo un soldado común y corriente en una legión. ¿Un simple soldado podría ser tan ridículo? Aunque debido a que lo llamaban marine espacial, naturalmente era incomparable con los soldados de su mundo que solo podían operar en planetas. Lance Plein, un insignificante servidor del Imperio. ¿Insignificante? Interesante. Si sobrevives a mi próximo ataque, me encargaré de las criaturas y podrás irte. Me siento honrado. Su intercambio dejó atónitos a los monstruos demoníacos. Luego, tras el rugido furioso del primer monstruo como señal, ambas figuras desaparecieron. Más precisamente, una vez más habían entrado en velocidades más allá de la percepción visual dinámica de Kouzuki Yuuko. Casi simultáneamente con su desaparición, un intenso destello de luz estalló desde el punto central entre ellos. Cuando la luz se desvaneció, se reveló el resultado. En ese momento, el corazón de Kouzuki Yuuko estaba en su garganta. No era que le importara especialmente. Era una persona pragmática. Quería su tecnología.
Entonces ella esperaba que sobreviviera. Chapter 42. Chapter 042. Habiter Victory, Padisa Bove also ella. La intensa asfixia hizo que la respiración de Egie fuera dificultosa. Intentó expandir sus pulmones, que parecían aplanados como globos desinflados pegados entre sí. Goteo, goteo, goteo. El sonido provenía de un punto a 1 pulgada por encima de su codo derecho, donde goteaba sangre. Las gotas que caían casi habían formado una línea continua. En el suelo, debajo, había un gran charco de sangre, pero al ritmo actual de goteo, debería haber sido imposible que se acumulara tanta sangre. La razón fue que segundos antes la sangre había estado brotando. Ahora, gracias a la panacea que había tomado, la herida limpiamente cortada donde le habían cortado la mitad del brazo estaba formando rápidamente una costra. No, parecía como si estuviera creciendo carne nueva. Mirando directamente hacia adelante mientras el humo, como el de la carne quemada a alta temperatura, se disipaba, Egie ahora podía ver a ese guerrero Astartes. La servoarmadura en el pecho del oponente estaba medio derretida como plástico bajo un soplete de soldadura, revelando una carne trágicamente disuelta debajo. Casi un tercio de la parte superior de su cuerpo había sido derretido, incluido un brazo entero. Parte de su rostro también se había derretido y parecía que un tercio de la cabeza se había disuelto. Este daño fue causado, por supuesto, por la bomba de fusión. Este fue el precio de la estrategia de Egie de lesión por lesión, como un coche que sacrifica una rueda para salvarse. En un enfrentamiento frontal y directo, seguramente habría perdido. Entonces empleó un truco. Su oponente no le cortó el brazo, sino que lo separó deliberadamente mediante un mecanismo de corte perfecto que había diseñado en su servoarmadura. Este diseño fue, por supuesto, a petición suya. El brazo desprendido había sido arrojado a su oponente, y el guante contenía algo similar a la armadura reactiva de un tanque, en realidad una bomba de fusión, que luego detonó. Naturalmente, para ejecutar tal maniobra, necesitaba distraer la atención de su oponente. Entonces, durante el choque de espadas, había aprovechado el punto ciego de su oponente, haciéndole creer que la gran espada había cortado tanto el arma de Egie como su brazo. Estaba claro que su cálculo había tenido éxito. Sin embargo, sus heridas no se limitaron a la pérdida de un brazo. La punta de la gran espada logró alcanzar su pecho, provocándole una herida terrible. Sí, fue similar al corte que Zoro recibió de Aokeye en One Piece. Entonces, una intensa sensación de debilidad ahora invadía su cuerpo, haciendo que su conciencia estuviera algo confusa. Pero el dolor insoportable también estimuló intensamente sus nervios, paradójicamente haciéndolo estar más alerta. Suspiró por dentro. Era una lástima que el daño infligido a los Astartes del caos que tenía delante no fuera fatal. En cuanto a la afirmación del oponente de que perdonaría a Egie si sobrevivía a este ataque, no seamos tan ingenuos. Por lo tanto, se mantuvo extremadamente alerta. En el peor de los casos, se aseguraría de que ambos murieran. Eso debería ser posible, ¿no? B. Yo me encargaré de esta basura. ¿Los Astartes realmente lo estaban dejando ir? Dado que el oponente se giró para masacrar a los demonios después de decir esas palabras, Egie no planeó quedarse allí de brazos cruzados. Corrió hacia un lugar donde se encontraba una máquina con un taladro gigante. Una tuneladora imperial llamada hormiga blanca. Tenía la intención de utilizar esto para perforar la puerta de metal que conducía al ascensor que subía. No, la detonaría directamente, ya que perforar la gruesa pared metálica tomaría demasiado tiempo. Colocaría bombas de fusión sobre ella y detonaría la máquina junto con ellas. Perdonarte no significa que sea misericordioso. Arriba es aún más desesperanzado. El guerrero Astartes caído sonrió mientras le hablaba a la figura ya desaparecida. El oponente podría arrepentirse de no haber muerto en sus manos. Sin embargo, tal vez esa persona realmente podría sorprenderlo haciendo algo inesperado. Después de todo, en todo este tiempo, esta era la primera vez que se encontraba con un intocable tan especial. Y la forma en la que afirmaba servir al imperio, con ese tono un tanto burlón, indicaba claramente que no era alguien leal a ese hipócrita emperador. Auge. La explosión provocó gritos por todos lados, haciendo que la estructura metálica se sintiera muy insegura. Al observar la brecha creada por la explosión, Egie se arrastró a través de ella sin dudarlo.
Lo que entró en su visión fue un enorme hueco de ascensor. Luego, con la ayuda de su nueva servoarmadura, trepó hacia lo que parecía una altura infinita, tan ágil como un mono. La nueva servoarmadura era el segundo conjunto que tenía guardado en su espacio personal, ya que el primer conjunto estaba casi completamente arruinado. Parecía que la servoarmadura traída del mundo A2 no podía demostrar plenamente todas sus capacidades aquí. Quizás porque los planetas eran diferentes, no se adaptaba bien, o por otros factores. Parecía que solo ejercía entre el 60 y el 70% de su potencia. Esquivó repetidamente los fluidos que caían desde arriba. El olor a sangre se mezclaba con lo que parecían olores pútridos y descompuestos desde hacía mucho tiempo. Está claro que la situación descrita anteriormente era probablemente bastante grave. Entonces, Egie de repente entendió el significado detrás de esa mirada significativa que los astartes del caos le habían dado después de dejarlo ir. Podría estar saltando de un infierno a otro, posiblemente a uno aún más traicionero. Pero pase lo que pase, tenía que subir. En un abrir y cerrar de ojos, ¿qué tan alto había llegado? Según el indicador de la servoarmadura, había ascendido más de 700 metros desde su posición inicial. En el camino, había visto algunos pasajes, pero todos conducían a las áreas de nido inferiores de la ciudad colmena. En pocas palabras, todavía estaban dentro del alcance del alcantarillado de la ciudad. Justo cuando Egie estaba usando el cable gigante como apoyo para balancearse hacia otro punto más alto, mientras aún estaba en el aire, de repente sintió algo y de inmediato se movió para defenderse sin dudarlo. Estallido. Algo se abalanzó sobre él y lo aplastó contra la pared de metal. En ese momento, sus dos cuchillos cortos habían habían atravesado dos garras, impidiéndoles agarrarlo. Esta criatura tenía 3 brazos, y el brazo restante, junto con sus 2 piernas con garras, eran como clavos fijados en la pared detrás para asegurar su cuerpo. Sus pupilas se dilataron al apartar bruscamente la cabeza. La lengua de la criatura falló y atravesó la pared metálica que había detrás. Al instante siguiente, un cañón de pistola se abrió desde la placa de hombro de su armadura y, con un destello naranja, una bala de fusión vaporizó la cabeza de la criatura. Luego, con una patada, envió al monstruo a caer en lo que parecía el abismo sin fondo del hueco del ascensor. Esto fue problemático porque Egie sabía que era esa cosa. Esta criatura no era un demonio. Tenía características de reptil. Esta cosa era un Genestealer. Chapter 43. Chapter 043. Tyrannids, Genestealers. Los tiránidos. Uno de los enemigos del Imperio. Nadie sabe de qué galaxia provienen, pero se les conoce como langostas cósmicas. Devoran planetas vibrantes uno tras otro, dejando sistemas estelares enteros como zonas muertas. Aunque la palabra bicho aparece en su nombre, sería un error asumir que esta raza carece de inteligencia. Por el contrario, esta especie es astuta y extremadamente inteligente. No solo destrozan a los enemigos con sus garras, sino que también utilizan armas bioquímicas para ataques a distancia. Sus invasiones a menudo consisten en innumerables organismos guerreros y naves de guerra biológicas que bloquean los cielos, inundando y devorando todo como un maremoto. Hacen sin cesar una cosa. Consumen toda la materia orgánica, luego se reproducen y se reproducen nuevamente, evolucionando constantemente para contrarrestar la resistencia. El Genestealer es un tipo especial de unidad tiránida. Son enemigos terriblemente astutos, especializados en la infiltración, mezclándose con las poblaciones humanas y expandiendo silenciosamente su número. Su método de reproducción implica implantar su material genético en otras formas de vida para que se reproduzcan utilizando cuerpos huéspedes. Después de la infección, las víctimas caen completamente bajo el control de las ondas psíquicas recién formadas del Genestealer y se convierten en marionetas. Traidores humanos. Las características fisiológicas del Genestealer luego se transmiten a los descendientes de la víctima, creando descendencia híbrida completamente bajo el control del Genestealer progenitor. Estos descendientes mal formados, después de 5 generaciones, reproducirán Genestealers de sangre pura. P1 patriarca es el individuo infectado inicial, seguido de 5 generaciones. F1 generación filial, F2, F3, F4 y F5 de sangre pura. El individuo infectado P1 permanece como un humano controlado, mientras que P1 y F4 conservan su apariencia completamente humana.
De F1 a F4, gradualmente se vuelven más humanoides, y F5 muestra rasgos atávicos. Por lo tanto, una vez que llegan a la generación F4, su apariencia es casi indistinguible de la de los humanos, lo que hace que sea fácil engañarlos y mezclarse con la sociedad humana. Asumen innumerables ocupaciones dentro del imperio, desde mineros, trabajadores de demolición o estibadores hasta empleados de mataderos y voluntarios de la PDF, Fuerza de Defensa Planetaria, reemplazando gradualmente a los humanos normales por miembros del culto. Son pacientes y extremadamente astutos. Hacen todo lo posible para infiltrarse en varios departamentos de las instituciones locales, esparciendo el veneno de la corrupción a departamentos vitales, esperando el momento adecuado para desencadenar la rebelión. También desarrollan religiones para atraer a los lugareños a unirse. El objeto del culto religioso es el gobernante supremo del imperio, el emperador, que en esencia toma prestada la piel del tigre como estandarte. Es por esto que se consideran criaturas extremadamente astutas. El individuo que acaba de atacar a Egie era obviamente un P1 o P2. La apariencia de esta cosa, además del ascensor que parece estar lleno de grandes cantidades de sangre, ¿qué tan masiva debe ser esta matanza? Esto le dio dolor de cabeza a Egie. Si esto era obra de ladrones de pollos, un juego de palabras con genes de Aler, significaba que ya no necesitaban esconderse, lo cual era un problema importante. Esto sugería que podría haberse desarrollado una situación muy mala. Probablemente una flota enjambre ya estaba en camino a este planeta y probablemente llegaría pronto. Entonces los genes de Alers habían dejado de esconderse y estaban causando una rebelión abierta, creando caos en todo el planeta para facilitar la fácil invasión de la flota enjambre, utilizando toda la materia orgánica de este planeta e incluso del sistema estelar como alimento. Esperemos que la situación no fuera tan grave. Se estaba acercando, casi al final del hueco del ascensor. Pero el corazón de Egie se sentía cada vez más pesado. Era como un gran trozo de carne, al que se le cubría con salsa para hacerlo más delicioso. La salsa cubriría naturalmente más superficie y sería más espesa en la parte superior. A medida que la salsa residual fluye hacia abajo, se volverá progresivamente menos. Ahora, las 4 paredes del hueco del ascensor estaban cubiertas de un líquido pegajoso. Era imposible determinar qué sangre o líquido era. También había una sensación como si estuviera entrando en el interior de un organismo masivo, cuyas paredes circundantes se asemejaban a una especie de moco en la superficie de los órganos internos. Con un gancho de agarre, se ancló con éxito al fondo de la cabina del ascensor, luego instaló bombas de fusión como si fueran explosivos C4. Balanceándose hacia un lado, acompañada de un pequeño ruido, una luz cegadora vaporizó la superficie pegajosa y el metal, penetrando al espacio de arriba. Finalmente, con un golpe, Egie pasó a través del agujero quemado hacia la cabina del ascensor. En ese momento, la escena que entró en su visión fue aún más nauseabunda y horrorosa. Si antes tenía la idea errónea de entrar en algún tipo de organismo, la escena actual no era en absoluto una ilusión. Rurigoku sintió que estaba desarrollando otro trauma psicológico. Al ver claramente la apariencia pegajosa que lo rodeaba mientras se acercaba a la cima, obviamente indicaba que habría una escena aún más horrible arriba, y ella tenía mucho miedo. Debería dejar de mirar. Pero, todavía incapaz de resistir su curiosidad felina, continuó observando. Cuando se balanceó a través del agujero destruido hacia el espacio de arriba, la escena que apareció. En ese momento, un miedo intenso, terror, náuseas y más llenaron la mente de la gata negra, haciéndola parecer la protagonista femenina de una película de terror que ha quedado inconsciente del miedo. No, ella parecía aún más pálida por el miedo. Cuando volvió un poco en sí, decidió que probablemente sería vegetariana por algún tiempo. Había miembros humanos desmembrados por todas partes, trozos de carne por todas partes, pero a diferencia de la situación subterránea, estas numerosas partes desmembradas estaban siendo digeridas. Sí, digerido. El entorno visible a simple vista parecía el estómago de algún monstruo, con paredes que parecían estar vivas y retorciéndose. No, nido sería una descripción más apropiada. Porque se veían numerosos huevos, no, usar la linda palabra huevo era inapropiado. Capullos sería una mejor descripción.
Algunos capullos eran algo transparentes, parecían estar a punto de eclosionar, y en su interior eran visibles las extrañas y retorcidas figuras, con algunas partes parecidas a estructuras de insectos. Por todas partes había capullos de distintos tamaños, pulsando y creciendo a medida que absorbían lo que parecía ser un fluido nutricional de cuerpos humanos digeridos. Al ver tan infernal escena, el gato negro quiso desmayarse, para luego despertar como de una pesadilla y olvidarse de todo. De repente había un enorme camión minero enfrente. ¿De qué tamaño? El volquete trasero del camión minero medía probablemente 20 metros de largo y 10 de ancho, y vertía su contenido en este lugar. Cuando el vertedero trasero se vació, lo que había dentro hizo que el cuero cabelludo del gato negro explotara, realmente estaba a punto de vomitar, todos eran cadáveres humanos. Algunos todavía estaban vivos, retorciéndose. Simplemente lo arrojaron aquí, con la intención de convertirse en nutrientes para este lugar. ¿En qué clase de mundo infernal vivía? Parecía que incluso el verdadero infierno derramaría lágrimas al verlo. No, realmente no podía aguantar más, todavía tenía arcadas, su boca no podía permanecer cerrada, necesitaba vomitar. También necesitaría cambiarse las bragas. Chapter 44. Chapter 044. A City where bot skin are made of steel. Marte contra el Imperio. En la habitación de la princesa Aseilun Versayusia, nieta del primer emperador de Marte Princesa. Edil Rituo dejó escapar un grito de pánico y miedo, su joven rostro se llenó de desconcierto. La princesa a la que servía de repente empezó a vomitar. Su rostro estaba pálido y se estaba poniendo azul, con aspecto de estar muy mal. Su cuerpo temblaba, como si algo le aterrara. Esta situación asustó mucho a Edil Rituo. Incluso una enfermedad repentina no debería ser así. ¿Podría ser que algo estuviera mal con lo que acababa de comer? ¿Alguien la había envenenado? No, eso no podía ser, ella misma lo había preparado, ¿cómo podía estar envenenado? Voy a llamar para no es necesario, Edil Rituo. Aseilum interrumpió inmediatamente a Edil Rituo y le agarró la pequeña mano. Pero, acabo de tener una pesadilla. Soñé que estábamos en guerra con la Tierra y que había muertos por todas partes. Esta explicación de Aseilum finalmente convenció a Edil Rituo, a quien consideraba una hermana menor. Después de que Edil Rituo limpió el vómito, Aseilum le acarició suavemente el pecho. Apretando los dientes y reuniendo coraje, regresó a esa trágica transmisión en vivo. Fue el infierno más horrible que jamás había visto. A pesar de que había buscado materiales que representaban escenas infernales de la guerra entre el Imperio de Marte y la Tierra, nada se comparaba con los horrores del mundo en el que ahora se encontraba el Caballero Dorado. Su propio mundo había sido invadido por Beta, y las escenas de personas devoradas por estos monstruos eran igualmente infernales. Ella había presenciado escenas tan infernales con sus propios ojos. Por lo tanto, Kouzuki Yuuko tuvo una mayor resistencia a las escenas infernales en la transmisión en vivo actual y no experimentó un malestar psicológico tan intenso. Por lo que podía ver ahora, el mundo en el que se encontraba se enfrentaba a dos tipos de enemigos. Uno de ellos eran los monstruos demoníacos algo misteriosos que parecían ocupar cuerpos humanos y transformarlos en criaturas demoníacas. La otra era lo que veía en ese momento. Un nido con numerosos huevos. Algunos huevos transparentes revelaban monstruos con aspecto de insectos. Lo habían notado, así que los monstruos del camión minero corrían hacia él. Eran similares a las criaturas que había encontrado en el hueco del ascensor, con 3 brazos y garras afiladas. Espera, también parecían humanos normales atacándolo. Deben haber traicionado a la humanidad y se han unido a estos monstruos. Sin embargo, los mató rápidamente. No abandonó inmediatamente el enorme ascensor, sino que voló hacia la parte superior de la cabina, usando un gancho para subir. ¿Qué estaba haciendo? Kouzuki Yuuko adivinó aproximadamente su propósito y, efectivamente, destruyó los cables del ascensor. Así, este gigantesco ascensor, comparable en tamaño a un campo de fútbol, cayó hacia el fondo con un chirrido. Auge. Un ruido excepcionalmente fuerte se escuchó cuando la cabina del ascensor cayó a menos de 10 metros de la entrada. La parte superior metálica de la cabina estaba gravemente deformada y una garra la había atravesado parcialmente, mostrando lo aterrador que era el monstruo.
Por el tamaño de esa garra, Kouzuki Yuuko calculó lo grande que debía ser el monstruo, determinando que probablemente había nacido del huevo más grande en la cabina del ascensor. Ahora corría hacia el exterior, hacia la luz al final del pasaje que tenía delante. Cuando salió corriendo del pasaje, pudo ver mejor el mundo exterior a través de la vista de Dios. Lo que entró en su visión dejó a Kouzuki Yuuko atónita una vez más. Esta era una ciudad que podría describirse como un bosque de acero, o tal vez nido sería más apropiado. Como no había una construcción ordenada, era completamente caótico como un hormiguero. Esta ciudad con forma de nido de acero era asombrosamente grande. Si se miraba a su alrededor, no se podía ver ni el cielo ni la tierra. No es que la vista estuviera bloqueada por edificios caóticos cuando se miraba horizontalmente en todas las direcciones. El nivel en el que se encontraba era como el piso de un edificio alto sin paredes, solo pilares de carga, por lo que la vista se extendía horizontalmente en la distancia. La distancia entre el nivel superior y el nivel del suelo era en promedio de unos 300 metros. El suelo era una ciudad forestal de acero, y el techo también. La construcción caótica, con algunas partes que se extendían hacia abajo, creaba la ilusión de que la ciudad de acero en el cielo estaba al revés. No podía imaginar cuánto acero se necesitaría para construir una estructura de acero tan enorme. ¿Sería suficiente todo el acero de su país? Por supuesto, además de esta asombrosa vista, la ciudad de acero estaba envuelta en guerras por todas partes. En este espacio estratificado, numerosos aviones estaban en combate en el aire, y los monstruos voladores también luchaban con los aviones. En el suelo, humanos luchaban contra humanos, y monstruos luchaban contra humanos. Todo el espacio estratificado parecía estar cubierto de proyectiles desde todos los ángulos, lo que lo obligaba a moverse para evitar las balas perdidas. Auge. Un fuerte ruido y el chirrido penetrante del metal. Algunos edificios en la cima fueron alcanzados por la artillería y se derrumbaron. Miles y miles de personas cayeron con ellos. O bien murieron por la caída o fueron aplastados. Mirando con atención, en este lado había monstruos parecidos a insectos que recogían cuerpos humanos. No, no solo cuerpos humanos. Parecía que toda la materia orgánica se estaba apilando y transportando a algún lugar. Está claro que los lugares de eclosión como la cabina del ascensor no se limitaban a un solo lugar. El infierno estaba en todas partes aquí, la desesperación estaba en todas partes, provocando incluso que Kouzuki Yuuko sintiera escalofríos. De repente, saltó a una plataforma y miró hacia atrás, lo que provocó que Kouzuki Yuuko se congelara. Inicialmente, ella pensó que se trataba de una ciudad de acero construida bajo tierra, pero a través de su perspectiva desde atrás, finalmente vio la superficie. Su posición debería estar en el limitada e inimaginablemente vasta ciudad siderúrgica, por lo que podía ver lo que parecía ser una fábrica minera a lo lejos, fuera de la ciudad. También era asombrosamente enorme. Era una fábrica minera que se alzaba a miles de metros de altura. Esta fábrica, construida contra una montaña y sin ninguna consideración estética, liberó enormes cantidades de humo negro al cielo, causando una grave contaminación. La tierra circundante parecía haber muerto a causa de la contaminación, sin señales de vida. Solo superficies desnudas, similares a piedras. La montaña que estaba siendo minada parecía haber perdido ya la mitad de su masa, pero lo que quedaba superaba fácilmente el pico de montaña más grande del país de Kouzuki Yuuko. Espera, esto no era solo una fábrica minera, probablemente era una fábrica de buques de guerra integrada, ya que podía ver buques de guerra grotescos sin ningún atractivo estético despegando. Los cañones de este buque de guerra aparentemente inacabado se estaban dirigiendo hacia ellos. Un destello de luz intensa, un rayo incluso más aterrador que los rayos de luz a gran escala del beta en el mundo de Kouzuki Yuuko, un rayo que la dejó sin palabras, pasó sobre su cabeza. Y así, el cielo de metal se desgarró. Chapter 45. Chapter 045. Breaking through the steel sky, witnessing the true sky burning. El cielo metálico fue destrozado por el cañón láser de un buque de guerra imperial. Parte se vaporizó al instante, mientras que las secciones conectadas se vieron afectadas no solo por la fuerza de atracción generada por el ataque del cañón, similar a la atracción que ejerce un tren de alta velocidad sobre objetos demasiado cercanos, sino también por la inestabilidad estructural causada por la parte vaporizada. Como un conjunto de bloques cuidadosamente ordenados que pierden una pieza crucial, todo se derrumbó.
El cielo de acero se estaba desintegrando y cayendo. Al presenciar esta escena, Eiji respiró profundamente. No había escapatoria. Su situación era como la de una hormiga en la esquina de la pared de un edificio cuando toda la estructura se derrumbó de repente. Simplemente no había tiempo para correr más allá del alcance del derrumbe. En esos momentos, salir corriendo solo conduciría a una muerte más rápida. En momentos como este, uno debería ser como una carpa que salta por la puerta del dragón, nadando contra la corriente. Con el rabillo del ojo, vio otro destello en el lado opuesto. Un proyectil había penetrado el buque de guerra, casi partiéndolo en dos. La proa y la popa se curvaron hacia arriba, mientras que el centro se hundió. Fue este impacto de proyectil, ligeramente más rápido que el cañón láser del buque de guerra, lo que salvó a Eiji de una muerte segura. Oh, eso no estaba del todo bien, su cuerpo habría quedado completamente vaporizado, porque el rayo láser se había retrasado un poco, haciendo que su ángulo cambiara ligeramente, pasando justo por encima de su cabeza. De lo contrario, en su ángulo original, habría estado directamente en la trayectoria del rayo y, sin duda, se habría vaporizado. Auge. Se escuchó un ruido tremendo cuando su posición se sacudió como un terremoto de magnitud 10, lo suficientemente violento como para lanzar gente por los aires. No era una exageración. Inmediatamente saltó a una posición que había calculado, donde una enorme placa de metal en el suelo se había levantado, como el extremo de un balancín que se eleva cuando se pisa el otro extremo. En realidad, se había levantado porque uno de sus extremos fue golpeado por escombros que caían. Aterrizó en el lado elevado, aprovechando el impulso ascendente para impulsarse más alto. En ese momento, lanzó su gancho de agarre repetidamente a través de los escombros metálicos que caían, impulsándose constantemente hacia arriba. Un pequeño error operativo, o si el objeto que caía al que se enganchaba su gancho era demasiado frágil para sujetarlo, instantáneamente sería envuelto en esa lluvia de acero. Ahora, su único camino hacia la supervivencia era seguir avanzando hacia arriba, hasta que pudiera volar más allá de los pisos afectados por el cañón láser. Sin embargo, además de enfrentarse a edificios que se derrumbaban, también tuvo que lidiar con personas que caían y con esas criaturas insecto. El deseo instintivo de supervivencia haría que algunas personas, como las víctimas de ahogamiento, perdieran la razón y se abalanzaran sobre él, intentando agarrarse. En cuanto a las criaturas insecto que lo vieron, atacaron sin dudarlo, ya sea desgarrándolo con sus garras o disparándole sus armas. Esta peligrosa situación no era menos peligrosa que estar rodeado de demonios y los astartes del caos en el precipicio de la colmena inferior. Auge. La amenaza de explosiones aumentó su peligro. Los fragmentos de metal de las explosiones volaron en todas direcciones y escuchó el sonido agudo del metal raspando contra su servoarmadura. Afortunadamente solo lo rozó. A su alrededor, numerosos humanos e insectos que caían fueron atrapados en estas explosiones masivas, convertidos en nieblas de sangre por innumerables fragmentos de metal. En un dojo, una chica con cabello morado oscuro estaba sentada en silencio, como si estuviera meditando. Al observarla más de cerca, sus manos, que habían estado descansando naturalmente sobre sus piernas, gradualmente apretaban su agarre sobre sus muslos. Saeko Busujima no había visto la batalla con los demonios, ni las escenas dentro del nido de cría de insectos. Cuando inició sesión, la transmisión en vivo mostró el rayo de un buque de guerra atravesando el cielo metálico de la ciudad con forma de nido de acero. Las trágicas escenas que siguieron hicieron que su corazón se sintiera cada vez más pesado. Como ser humano con emociones, ver a otros seres humanos de un mundo paralelo soportar tales circunstancias naturalmente me evocaba simpatía. Entonces, presenciar una escena tan devastadora hizo que el corazón de Saeko Busujima se encogiera. Ella estaba preocupada por la persona en la transmisión en vivo, ansiosa por su seguridad, temiendo que pudiera ser golpeado por escombros que caían, destrozado por fragmentos de la explosión o emboscado por monstruos parecidos a insectos. Más allá de eso, ver la pérdida masiva de vidas, después de todo, eran humanos, dejó a Saeko Busujima sintiéndose sofocada por la desesperación. Desde el punto de vista actual, el número de personas caídas, aunque incontable, fue al menos de decenas de miles. Desde tal altura, con tan terrible destrucción, parecía imposible que alguien pudiera sobrevivir. Algunos de los que pasaban cerca de él, ¿cómo describirlos?
Parecían personas devastadas por la enfermedad, con cuerpos tan frágiles que resultaban aterradores. Algunos estaban deformados, como víctimas nacidas después de una guerra en la que se habían lanzado bombas bioquímicas masivas que causaron contaminación que dio lugar a nacimientos de Diomes. Al mirar a su alrededor, la mayoría parecía incluso más miserable que las personas sin hogar que ella conocía. Parecía que estas personas que caían pertenecían casi todas a las clases más bajas y empobrecidas. De repente, sintiendo algo, cambió forzosamente su trayectoria. Al instante siguiente, una pesada placa de acero de unos 4 metros cuadrados que estaba a su lado se partió en dos. El corte recto y la superficie lisa indicaban claramente que había sido cortado por una fuerza inimaginable. Lo que lo había cortado fue capturado por la vista del dios y notado por él. Una criatura parecida a una mantis, su característica más distintiva eran garras que se parecían mucho a las patas delanteras de una mantis. En el momento siguiente, desapareció, ya no era visible, habiéndose escondido entre los caóticos fragmentos de edificios que lo rodeaban. Poco después, casi fue cortado nuevamente, lo que provocó que el corazón de Saeko Busujima se acelerara de ansiedad. La criatura era insidiosa y se escondía inmediatamente después de un ataque fallido, esperando una oportunidad para asesinar de nuevo. Pero a medida que continuaba saltando más alto, el espacio se hacía más grande y los escombros que caían se volvían menos densos, lo que hizo que la criatura abandonara su sigiloso acercamiento. Saltó con una velocidad aterradora, lanzándose a un ataque directo. Justo cuando estaba a punto de dar su salto final, algo del cielo cayó entre ellos, bloqueando al monstruo. Era un avión de guerra de más de 30 metros de largo. No solo se interpuso entre ellos, sino que desafortunadamente también golpeó a la criatura, llevándola hacia abajo. Así pues, la peligrosa crisis finalmente llegó. No. El punto de vista se desplazó hacia el cielo, revelando finalmente el verdadero cielo. El cielo ardía, abrasado por los fuegos de la guerra. Chapter 46. Chapter 046. The Deadly Crisis Brought by the Orbital 3. Innumerables bolas de fuego con llamas a su paso parecían caer hacia el planeta. En realidad, eran numerosas naves de guerra las que entraban en la atmósfera. Las cañoneras imperiales Thunderhawk, aeronaves multifuncionales que combinaban capacidades de lanzamiento orbital con funciones de cañonera y bombardero mediano, tenían sus cañones destellando constantemente una luz naranja, atacando todo lo que las atacaba, incluidas naves idénticas. Al acercarse al suelo, cayó munición altamente destructiva, impactando con fuerza contra los objetivos que consideraban debían ser destruidos. Devastadoras ondas de choque y llamas envolvieron los alrededores. De repente, se oyó un agudo gemido metálico y un sonido como de cristal rompiéndose. Una gran mancha de sangre cubrió la ventana rota de la cabina, y el suelo metálico cerca del puesto del piloto se rasgó. Por la dirección del desgarro, era evidente que el proyectil había penetrado desde abajo, destruyendo el sistema de control antes de dañar aún más la ventana. Esta potencia de fuego no provino de otras aeronaves, sino de defensas antiaéreas terrestres. Con el piloto y el copiloto muertos, este avión imperial perdió el control, girando en espiral y cayendo hacia el suelo. Sin embargo, antes de que hiciera contacto íntimo con la Tierra, las personas sobrevivientes en el interior parecieron ser expulsadas, aunque en realidad habían saltado voluntariamente. Los armamentos de estos soldados eran claramente visibles. No eran soldados comunes y corrientes, sino guerreros astartes. Más soldados estaban saltando en paracaídas en el cielo. Eran la PDF, Fuerza de Defensa Planetaria, de este planeta. No habían sido transportados desde alguna fortaleza militar en la superficie del planeta por grandes aviones de transporte. La mayoría habían sido llevados directamente desde naves de transporte orbital en el espacio. La mayoría ni siquiera había llegado al suelo cuando sus naves de transporte fueron alcanzadas, lo que los obligó a saltar en paracaídas antes de tiempo. Algunos ni siquiera pudieron desplegar sus paracaídas porque sus naves de transporte habían sido directamente destruidas y sus cuerpos quedaron incrustados con innumerables fragmentos de metal mientras caían. Mirando con atención, el denso fuego de artillería desde más allá de la atmósfera hacia el suelo parecía algo indiscriminado, ya que estaba golpeando a las tropas que descendían. Pero al observar más de cerca, la trayectoria del fuego que impactó a estas tropas aerotransportadas claramente vino de varias direcciones, como si el enemigo hubiera tomado el poder de fuego allí.
De repente, decenas de aterradores rayos de luz masivos penetraron la atmósfera y alcanzaron múltiples puntos del suelo, especialmente la zona suburbana más cercana a Egie, donde había estado la fábrica de buques de guerra. La luz azul de la explosión envolvió instantáneamente la fábrica, vaporizándola mientras excavaba la tierra. La onda expansiva devastó aún más el suelo, extendiéndose hacia afuera transportando una niebla de arena parecida al polvo. Entonces, Egie estaba a punto de enfrentarse a una tormenta de arena que oscureció el cielo. Sin embargo, todo esto no era la amenaza más letal. Antes de que la tormenta de arena lo atrapara, Egie vio la peor situación. Esta situación vino del cielo, de una fortaleza de defensa en órbita planetaria. No le preocupaba el fuego de artillería, sino la fortaleza misma, que estaba abandonando su órbita. Habiendo presenciado las escenas de guerra entre androides y formas de vida mecánicas en el mundo de la señorita de Dos, habían sido bastante impactantes. Ahora, la escena de guerra ante sus ojos sacudió aún más al gato negro. Si la guerra de la señorita de Dos podía describirse como un intenso conflicto entre naciones en un importante campo de batalla, entonces la guerra en el mundo de esta amiga dimensional del inodoro dorado era una guerra global. Parecía una guerra que abarcaba al mundo entero, una guerra para defender al mundo, una guerra apocalíptica para resistir una invasión extraterrestre. Los demonios eran una cosa, pero esos monstruos con forma de insectos se parecían mucho a la invasión del enjambre alienígena de las películas de Alien que Black Cat había visto. Caído santo gato negro. ¿Cómo debería describir esta guerra en su mundo? Había cañones láser, armas electromagnéticas y objetos enormes claramente visibles a simple vista a través de las capas de nubes. Parecían fortalezas espaciales. Con tal nivel de tecnología, los armamentos y el rendimiento de combate a este mundo diferían enormemente de las guerras en el mundo de A2. La guerra mundial de la señorita de Dos parecía un combate de ciencia ficción futurista. Pero la guerra en su mundo le daba a uno una sensación de atraso. Tomemos como ejemplo las densas tropas aerotransportadas. Esto se parecía mucho a las operaciones aerotransportadas grupales a gran escala de la Segunda Guerra Mundial en su mundo. El objetivo es convertirse en estrellas. El estilo de lucha está anticuado, no se adapta a los tiempos, al igual que las tácticas de oleadas humanas de la Segunda Guerra Mundial. Otro amigo dimensional que también estaba en línea viendo esta batalla respondió así, expresando exactamente lo que Black Cat quería decir. Respecto al mundo del objetivo es convertirse en Stars, algunas personas conocían la trama de su mundo y le habían informado de lo que sucedería, por lo que ahora necesitaba infiltrarse en una organización llamada Stars para investigar qué crisis del virus T ocurriría en su mundo. Exactamente qué crisis era, otra amiga dimensional dijo que necesitaban desconectarse para organizar bien la información antes de contárselo. Esta amiga lo sabía porque el objetivo es convertirse en estrellas. Había mencionado una empresa en su mundo que esta amiga reconoció. Era una empresa de una película de riesgo biológico que habían visto. La corporación Umbrella. Esta fue una de las pruebas para la conclusión de que la información sobre el mundo de uno podría existir de alguna forma en el mundo de otro amigo. Ese amigo que se suponía debía organizar la información y regresar en línea para brindar detalles nunca regresó, lo que hizo que la gente se preguntara si algo les había sucedido en su mundo real. Este amigo que conocía la situación en el mundo del objetivo es convertirse en estrellas era uno de los amigos en línea más familiares de Black Cat. Porque esta persona era un artista de doujinshi que había revelado su nombre real, o mejor dicho, su nombre en línea fue registrado usando su nombre real. Setsuna Shimazaki. Entonces, estar desconectado por tanto tiempo hizo que Black Cat se preocupara bastante. Por cierto, se dijo que la crisis que ocurrió en el mundo del objetivo es convertirse en estrellas era una crisis zombie, similar al mundo de Saeko Busujima. Por lo tanto, Black Cat había buscado contenido relacionado con zombies, descubriendo accidentalmente que su mundo también tenía información sobre el mundo de Saeko Busujima. El objetivo es convertirse en estrellas. No debería ser así. Si pueden lanzar una cantidad tan grande de soldados, incluso vehículos y aeronaves desde el espacio, sin mencionar esa enorme fortaleza, indica una tecnología espacial muy avanzada para mi época. Pero este estilo de combate es demasiado anticuado, ya que trata a los soldados como prescindibles. Black Cat pudo sentir la ira en las palabras. El objetivo es convertirse en estrellas, y entendió. Porque eran demasiados, parecían cientos de miles o incluso millones de soldados.
Una operación aerotransportada de tal calibre demostró un total desprecio por la vida humana. Habiéndose desarrollado a este nivel, no deberían utilizar tácticas de oleadas humanas. La guerra debería ser más mecanizada. Miren la artillería disparando hacia el cielo. Aún requería operación humana. ¿Qué eficiencia tenía? Incluso las ametralladoras de los aviones eran operadas manualmente, exactamente como en el combate aéreo de la Segunda Guerra Mundial. ¿Se había desviado el desarrollo tecnológico de este mundo? ¿No habían desarrollado la inteligencia artificial? El repentino y enorme rayo de luz proveniente del espacio que penetró la atmósfera hasta el suelo creó una explosión que conmocionó el alma de Black Cat. Así debe ser una explosión nuclear. El más letal fue uno que golpeó cerca de él, destruyendo esa fábrica, con una aterradora onda expansiva de tormenta de arena arrasando hacia él. Entonces, la transmisión en vivo casi se volvió negra, volviéndose caótica y causando gran preocupación. Sin embargo, como todavía se estaba transmitiendo, significaba que la persona todavía estaba en línea y todavía estaba viva. Finalmente, cuando la imagen se aclaró, había sobrevivido una vez más. Pero su segundo conjunto de servoarmadura, que era relativamente nuevo, ahora tenía algunos problemas. Parecía que no podría soportar una segunda devastación. Esta onda expansiva hizo que el entorno fuera aún más infernal. Parecía estar mirando fijamente al cielo. ¿Qué estaba pasando? El cielo. ¡Puaj! Súper extremadamente malo. Chapter 47. Chapter 047. Tyranid Assassin Lictor. A pesar de que el cielo estaba cubierto de fuego de artillería y en llamas, bloqueando incluso la luz del sol. Aún se podía ver claramente a simple vista la enorme masa en el cielo. Evidentemente una estación espacial de gran tamaño o una fortaleza espacial. Y no fue solo uno. Ahora, uno de ellos había cambiado notablemente respecto de su estado observado previamente. Se había volteado un poco y parecía más grande. Este aumento de tamaño definitivamente no se debió solo a que la cara más grande ahora estaba orientada hacia el suelo después de haberse volcado. Este crecimiento en tamaño aparente se debió claramente a su disminución de distancia de la superficie del planeta. Destellos apenas visibles aparecieron en la superficie de este objeto colosal, que parecía agrietarse ligeramente, lo que inevitablemente dio lugar a sombrías especulaciones. Este enorme objeto estaba perdiendo el equilibrio, a punto de salir de la órbita y caer hacia la superficie. Y esta cosa parecía estar directamente encima de la persona en el centro de la vista actual, lo que significa que se estrellaría contra ella. Sí, se pudo confirmar que efectivamente se estaba cayendo. Los fragmentos desprendidos ya habían entrado en contacto con la atmósfera, produciendo una deslumbrante luz naranja rojiza por la fricción. Definitivamente no se trataba de aviones que descendían ni de algún tipo de equipo armado lanzado desde el aire. La trayectoria de la caída indicaba claramente que estaba siendo atraído naturalmente por la gravedad, sin mostrar intención de evadir los ataques de alguna aeronave. Desafortunadamente, como el punto de vista del presentador de la transmisión en vivo cambió con su propio movimiento, se volvió difícil observar el estado del cielo. Pero al menos una cosa era segura. Definitivamente necesitaba encontrar una manera de evitar el impacto de la inminente colisión entre el cielo y la tierra. Ah, allí estaba de nuevo. Esa criatura con rasgos de mantis, acosándolo tan persistentemente. Caído santo gato negro. Esta cosa es tan repugnante, tan desvergonzada. Compañía de Seguridad Civil Kendo. De hecho, es tan vil, incluso teniendo habilidades camaleónicas esta criatura era un asesino. Pero si se tratara puramente de asesinatos y emboscadas, eso sería una cosa. Esta criatura estaba jugando la despreciable carta de la toma de rehenes. Había agarrado a un grupo de niños y los había matado vivos frente a él, lo que lo obligó a sentirse culpable y a no huir. Peor aún, cuando le tendió una emboscada y él esquivó y devolvió el fuego, arrojó niños en el camino como escudos humanos. En resumen, este insecto usaba a los humanos como escudos o como armas arrojadizas, probablemente para hacerlos dudar. Entonces, ¡puaj! Tendo Kisara se quedó en silencio. Realmente no mostró piedad alguna. Aunque había cierta reticencia en su corazón, bajo las circunstancias actuales, sus acciones fueron muy racionales y absolutamente correctas.
En ese ambiente más infernal que el mismo infierno, que estos niños fueran asesinados limpiamente por él era una forma de liberación. De lo contrario, ser capturados por monstruos, torturados, parasitados, utilizados como nutrientes. Tal tormento sería peor que una muerte rápida. Sin embargo, si esto continuaba, con esa cosa persistentemente tras él, su situación se volvería muy grave. Originalmente, su batalla subterránea con un grupo de demonios y un Astartes traidor lo había dejado gravemente herido. Un brazo amputado y una herida aterradora en el pecho. Ahora, sus movimientos habían disminuido claramente desde que salió de ese monstruoso nido de ascensor. Aquella criatura con rasgos de mantis era una especie tiránida especializada en el sigilo, conocida como lictor. Los lictores pueden moverse a gran velocidad sin hacer ruido, y su caparazón que cambia de color les permite ocultar su paradero para evitar ser detectados por sus presas. Estas criaturas son muy inteligentes y poseen órganos sensoriales muy sensibles, lo que les permite observar silenciosamente, escuchar a escondidas y saborear a sus presas desde las sombras. En circunstancias normales, en la situación actual, esta criatura debería estar emboscando varias fortalezas humanas, no fijándose en él. Ahora, claramente tenía sus miras puestas en él, creyendo que sus fragmentos de ADN eran valiosos para la absorción. ¡Qué molestia! Entonces, también había secretado feromonas, avisando a otros tiránidos cercanos para que vinieran a cazarlo. Era demasiado obvio. Algunos tiránidos que estaban involucrados en la batalla de repente se giraron y se dirigieron directamente hacia él. A este ritmo, con cada vez más insectos sumándose, escapar se volvería imposible, incluso con alas. Después de fallar en su despreciable intento de hacer que esos niños se compadecieran, esta cosa ahora descartó directamente a los dos restantes y se volvió invisible. En cuanto a aquellos a quienes Eji había matado a tiros, ciertamente no era duro de corazón ni indiferente. ¿Pero qué podía hacer? En la situación actual, solo podía reprimir continuamente sus emociones y dejar que la racionalidad saliera a la superficie. Eso es. Situado cerca de lo que parecía el borde de un acantilado, Eji notó una aeronave especial. Este avión, aparentemente de una belleza poco práctica, pertenecía claramente a la nobleza. Al ver su trayectoria de vuelo, retrocedió sin dudarlo una cierta distancia, luego corrió con todas sus fuerzas, dando finalmente un poderoso salto desde el borde cuando lo alcanzó. Sabía que también aprovecharías esta oportunidad. Aquella persistente criatura, de hecho, lo había seguido de cerca, lanzándose hacia adelante con una velocidad incluso mayor. Parecía probable que se abalanzara sobre él antes de que pudiera aterrizar en el avión. Con una sonrisa burlona, Eji separó todas las partes de su armadura de poder excepto las de sus brazos y piernas. Al igual que la armadura de Iron Man, podía dividirse en varias piezas que volaban independientemente, aunque no eran tan maniobrables. Pero este nivel de control fue suficiente por ahora, ya que deliberadamente envió las piezas a estrellarse contra el insecto. Las numerosas cabezas de bombas de fusión en la armadura detonaron al contacto. El resultado era previsible. Sin embargo, no había tiempo para observar qué sucedía. Necesitaba concentrarse en aprovechar esta oportunidad. En cuanto aterrizó, Eji usó todas sus fuerzas para sujetarse a la aeronave. El penetrante sonido del metal raspando se extendió casi de adelante hacia atrás antes de detenerse, lo que finalmente le permitió sujetarse. Parecía ser un helicóptero de combate Thunderhawk modificado, lo que le daba una sensación de aeronave de ciencia ficción algo futurista. Pero se habían eliminado algunas armas que afectarían su estética. Sin detenerse en estos detalles, Eji se movió inmediatamente a la cabina delantera, usando sin dudarlo balas de fusión para crear un techo solar antes de entrar. Sin dudarlo, ante la mirada desconcertada del piloto, lo noqueó de un puñetazo, junto con un individuo lujosamente vestido. Tomó el asiento del piloto para volarlo él mismo y de inmediato aumentó la potencia al máximo. Para su sorpresa, este avión con su exterior modificado, que parecía muy aerodinámico, era más rápido que un avión de combate Thunderhawk normal y más maniobrable. A continuación, tuvo que afrontar la crisis del objeto que caía en el cielo. Aquella enorme masa, de más de 30 kilómetros de ancho, ya había entrado a medias en la atmósfera. Parecía que iba a estrellarse directamente sobre la ciudad colmena donde había estado.
A la velocidad actual de la cañonera Thunderhawk, escapar de la zona de impacto directo sería fácil. Pero la clave era escapar de la enorme y destructiva onda de choque que se produciría después de estrellarse contra la ciudad colmena. Era como si un proyectil no impactara directamente sobre tu cuerpo, sino que explotara a tu lado. Esa fuerza sería aún más letal. Chapter 48. Chapter 048. The Great Collision of Heaven and Earth. Originalmente era una fortaleza situada en órbita planetaria para la defensa del planeta. Ahora estaba atravesando la atmósfera del planeta. Mirando atentamente un lado de la fortaleza, el lado que da al espacio, uno notaría que los motores de propulsión se activan. No estaban tratando de evitar que la fortaleza cayera o de ponerla de nuevo en órbita, sino todo lo contrario. Esto solo aceleraría el impacto de la fortaleza con la superficie. Y a juzgar por el brillo de los propulsores, estaban funcionando a máxima capacidad, como si estuvieran desesperados por hacer que la fortaleza se estrellara contra el suelo más rápido y con más fuerza. Esto significaba una cosa. La fortaleza no estaba cayendo debido a algún ataque que hubiera cambiado su órbita. Probablemente se trató de un choque deliberado contra el planeta. Y una acción así normalmente sería considerada un acto de rebeldes, ¿no? Pero en realidad, fue todo lo contrario. Esta acción fue ordenada por el comandante de la PDF, Fuerza de Defensa Planetaria, en la cámara central de la fortaleza. Él no había sido controlado por los insectos. Al contrario, estaba desesperado por erradicarlos. Ahora, la fortaleza estaba siendo capturada gradualmente por los rebeldes, cayendo poco a poco en manos enemigas. A este ritmo, la fortaleza sería tomada por el enemigo. Entonces, decidió destruir activamente la fortaleza. Pero en lugar de simplemente hacer que la fortaleza explotara en el espacio, su objetivo era estrellarla contra una ciudad colmena en la superficie. Esta ciudad colmena ya no tenía salvación y no se podía permitir que se convirtiera en un superfertilizante para los insectos. Además, según la inteligencia, podría haber insectos especiales en esta ciudad colmena, y si pudieran ser eliminados, el enjambre caería en el caos. Incluso podría impedir que la flota tiránida de algún lugar del universo sea guiada adecuadamente para llegar aquí. Mientras observaba el terreno que se acercaba, la ciudad colmena que se acercaba y las aeronaves que aún luchaban en el medio, suspiró. Para el emperador, para el imperio, sus sacrificios son significativos. Mientras sus palabras de elogio y juicio caían, los sistemas de armas que podía controlar operaban a máxima potencia, atacando sin distinguir entre amigos y enemigos. Como los rebeldes utilizaban armas y aviones idénticos, era imposible diferenciarlos, por lo que todos tuvieron que ser designados como objetivos. En cuanto a él mismo, siendo uno de los responsables de este caos, obligado a convertirse en uno de los responsables de matar a tanta gente, su crimen fue imperdonable. Su muerte no tuvo sentido. Había descartado por completo el honor de su familia, convirtiéndose en una desgracia para el imperio. Pero no se arrepintió ni quiso empezar de nuevo y regresar a la época en la que tenía grandes ambiciones. Sabía claramente que si regresaba al pasado, terminaría adaptándose a la era actual, porque sabía quién era en esencia. Un hedonista. Poco a poco se convertiría en la persona que una vez odió. Él solo no podría cambiar esta era. No, eso sería demasiado arrogante. ¿Quién se creía que era? ¿Podría compararse con el emperador? Ni siquiera podía cambiar este planeta, solo podía integrarse a esta era, a los círculos nobles que buscan placer en este planeta. Así pues, se entregaba al libertinaje, descuidaba las defensas y descuidaba sus deberes. Pero él jamás colaboraría con Xenos. Maldita sea, maldita sea, maldita sea, no podían esperar hasta que hubiera tenido suficiente placer, hasta después de su muerte, para causar problemas. ¿Por qué tuvieron que romper su paraíso en ese momento? Mueran, bichos. Grieta. Un sonido nítido salió del área del cuello cuando un cadáver fue arrojado a un lado. El noble no había quedado inconsciente. Había intentado en secreto clavarle una daga en el cuello a Egie, lo que resultó en ese destino. Entonces Egie consiguió una daga decente. Mientras el cuerpo era arrojado, algo se desprendió de la ropa, lo que le provocó una dilatación de las pupilas. Inmediatamente se apartó un poco de la posición del piloto para atraparlo. Parecía idéntico al disco duro STC que había desenterrado esta vez. ¿Qué tecnología podría haber dentro? Una buena adquisición.
Al segundo siguiente, su estado de ánimo algo complacido desapareció instantáneamente y su rostro se puso pálido. Innumerables rayos láser caían desde la enorme fortaleza como una cortina de lluvia, ataques claramente indiscriminados. Además de los rayos, parecía decidido a vaciar todos sus misiles a la vez, dando la impresión de haber perturbado un gigantesco nido de avispas, con avispas saliendo en masa en ataques indiscriminados. Llamas, humo negro, ondas de choque y metralla volaron por todas partes en todo el espacio aéreo, tan densos que no había suficiente espacio ni para que se escondiera un mosquito. Muchos soldados que aún se encuentran en el aire caen vaporizados o convertidos en nieblas de sangre. Para ellos, la mayor fortuna era morir sin sentir mucho dolor. En cuanto a la ciudad colmena de abajo, la situación era aún más desesperada. Esta ciudad colmena albergaba a unos 1.000 millones de personas. Ahora, bajo ataques tan indiscriminados, no soportaba mirar directamente. De hecho, no había tiempo para que se distrajera mirando. Necesitaba evitar estos ataques. La cañonera Thunderhawk que pilotaba era como una persona bailando entre innumerables dagas. Un movimiento descuidado la dejaría atravesada con 1000 agujeros. Chapoteo. El parabrisas se puso rojo sangre al impactar un trozo de carne no identificado. Este avión, originalmente modificado para parecer más de ciencia ficción y algo elegante, ahora probablemente tenía su exterior teñido con varios colores infernales. De repente, sonó una alarma estridente, seguida de una sensación de giro que casi lo arrojó del asiento del piloto. Una ojiva muy potente había explotado y la onda expansiva los había afectado. Cuando Eiji estabilizó la cañonera Thunderhawk, la alarma penetrante no cesó. La pantalla seguía mostrando las piezas dañadas que necesitaban mantenimiento, advirtiendo que, de lo contrario, no podría navegar normalmente en el espacio. De todos modos, no había planeado atravesar la atmósfera directamente, a pesar de la capacidad de la cañonera Thunderhawk para ir de la superficie directamente al espacio. Actualmente, atravesar el espacio sería más letal. Debido a que a este helicóptero de combate Thunderhawk modificado se le había quitado gran parte de su potencia de fuego, incluso su blindaje se había vuelto más frágil. El espacio no tenía tantos lugares donde esconderse. Ser alcanzado significaría el fin instantáneo del juego. Además, ¿a dónde iría si volara al espacio? Esto fue suficiente. En ese ángulo, ya no se alejaba sino que volaba directamente hacia el cielo, pasó junto a la fortaleza que estaba a punto de caer al suelo. Este paso tan cercano era extremadamente peligroso. Era como si una persona estuviera parada al lado de una vía mientras un tren de alta velocidad pasaba rápidamente. La fuerte diferencia de presión la succionaba. La situación actual era similar. La cañonera Thunderhawk estaba siendo arrastrada hacia la fortaleza, crujiendo y gimiendo como si fuera a desintegrarse en cualquier momento. Continuó subiendo. De repente, sonó una alarma aún más estridente, detectando la liberación de una energía inimaginable. Sin duda, esta fue la energía liberada cuando la fortaleza chocó con la ciudad colmena. A través de las imágenes captadas por los monitores, el momento del impacto hizo parecer como si se hubiera penetrado la corteza terrestre, abriéndose el infierno mismo, con magma infernal surgiendo para engullir la ciudad colmena. El fuego del infierno consumió instantáneamente los alrededores y estalló hacia el cielo, acercándose rápidamente a su posición. Kouzuki Yuuko nunca había experimentado fluctuaciones emocionales tan dramáticas. Porque esta vez, fue testigo de la muerte de innumerables seres que también deberían ser humanos. Ahora, mientras volaba hacia el cielo, el mirador proporcionaba una mejor observación de aquella ciudad de acero. El tamaño de la ciudad superó la imaginación de Kouzuki Yuuko. Calculó que sería aproximadamente del tamaño de toda el área metropolitana de Tokio. Al acercarnos, parecía una colonia de hormigas de acero, con humanos como hormigas. Esta colonia de hormigas estaba siendo destruida. No se podía calcular con precisión cuántas vidas había dentro, pero basándose en la densidad de personas y edificios que había visto a lo largo de su viaje, calculó un resultado aterrador. Al menos 200 millones de personas morirían en este impacto. Mientras volaba más alto, ella vio que esta ciudad con forma de nido de acero no era la única. Había varias más. Estas ciudades, como ciudades satélite de la que fue alcanzada por la fortaleza, estaban dispersas y formaban un círculo, aparentemente a punto de conectarse con la ciudad colmena central.
Ahora bien, el tsunami cortical generado por este impacto, acompañado de fuego infernal, fue como olas de magma volcánico a punto de engullir los alrededores, probablemente afectando también a estas ciudades satélites. Las llamas que se disparaban hacia el cielo, mezcladas con tierra y arena a temperaturas altísimas que alcanzaban varios miles de grados, eran como una niebla de lluvia de hierro fundido que fluía hacia arriba, capaz de derretir todo lo que tocaba. Parecía que alcanzaría la estratosfera. Todo esto fue demasiado impactante y devastador. Y finalmente fue atrapado por el fuego del infierno. La pantalla de transmisión en vivo se volvió completamente roja, acompañada de varios sonidos de alarma penetrantes y siniestros. Después de continuar durante 10 segundos, la transmisión en vivo desapareció repentinamente y todos fueron expulsados de la sala de transmisión en vivo. Entre los que estaban conectados al grupo, Elite Golden Toilet ya no estaba presente. Kouzuki Yuuko estaba atónita, y justo cuando estaba a punto de suspirar... ¿Oh? ¿Qué es esto? Kouzuki Yuuko se sorprendió porque había un mensaje del sistema en el canal de chat. Interesante, ¿quién podría invitarnos? Chapter 49. Chapter 049. Another Crossword Invitation, a rival. Debido a la llamada de su padre, no tuvo más remedio que desconectarse. Al terminar la llamada, volvió a conectarse inmediatamente. Antes de entrar a la sala de transmisión en vivo, un mensaje del sistema en el chat grupal le llamó la atención y la dejó atónita. El tiempo de reutilización de invitación a través del mundo se ha acelerado hasta su finalización gracias a Inodoro Dorado. Este mensaje acababa de aparecer. Tras quedar atónita 2 segundos, nadie más habló, aunque ella no era la única conectada. Inmediatamente entró a la sala de transmisión en vivo, donde la pantalla mostraba una escena de llamas carmesí acompañada de penetrantes sonidos de alarma. En el chat, vio el comentario de Black Cat. Ojalá pudiéramos usar la anterior invitación de Mundos Cruzados para invitarlo ahora. No había leído atentamente los comentarios anteriores, pero comprendió aproximadamente que el anfitrión de la transmisión en vivo se encontraba actualmente en una situación verdaderamente de vida o muerte. Sin dudarlo, salió inmediatamente de la sala de transmisión en vivo y usó el botón de invitación, que ya no estaba en gris, para enviarle una invitación. Casi al instante, él aceptó. Tras un momento de sorpresa, sin dudarlo un segundo, confirmó su llegada ante sus ojos. En el momento en que lo confirmó, una persona apareció en el suelo frente a ella sin previo aviso, y sintió olas de calor algo abrasadoras corriendo hacia ella. Saeko Busujima inmediatamente se levantó y corrió hacia el exterior de este dojo de kendo. Necesitaba conseguir agua. Apenas había corrido mucho cuando llegó a la entrada y escuchó movimiento detrás de ella. Aquí. Señaló con el dedo una piscina exterior. La persona en terrible estado detrás de ella se abalanzó sin dudarlo, saltando y zambulléndose directamente en el agua. Además, varios objetos metálicos cayeron al suelo mientras se sumergía en la piscina, brillando como bloques de hierro al rojo vivo. Su mirada se centró en la piscina humeante, mientras Saeko Busujima observaba nerviosamente. Después de unos 10 segundos, que parecieron 10 minutos, finalmente hubo movimiento y se puso de pie. Su condición parecía la de alguien que había emergido de un incendio, sin casi ninguna parte de su cuerpo ilesa. Mirando más cuidadosamente, no parecía como si su piel hubiera sido quemada directamente por las llamas, sino más bien como si hubiera sido casi cocinado por altas temperaturas, acercándose al grado de estar completamente asado. Saeko Busujima corrió nuevamente, apresurándose hacia la casa para buscar el botiquín médico de emergencia. En un instante, Saeko Busujima ayudó con suavidad y cuidado a pelar capas de piel de su cuerpo, en lugar de aplicar medicamentos o vendar heridas. Esto era lo que le había pedido que ayudara. También notó que su cuerpo se curaba automáticamente. A este ritmo, probablemente sería como una serpiente que muda su piel y desprende las capas externas dañadas. Sin embargo, estaba débil y no tenía mucha fuerza para quitárselo todo él mismo, así que tuvo que ayudarlo. De lo contrario, si no se lo quitaban, la curación se vería un poco obstaculizada. Pero este tipo de peladura era sangrienta y espantosa, haciendo que el rostro de Saeko Busujima se pusiera bastante pálido. ¿Tienes algo para comer? Sí, por favor espere un momento. Saeko Busujima fue a preparar los bocadillos para los invitados. En un instante, ya estaba cocinando en la cocina, preparando porciones para 20 personas.
porque su apetito era demasiado bueno. Parecía que todavía no sería suficiente, así que se preparó para... No hace falta prepararse más, esto es suficiente. Sus palabras le impidieron preparar más comida. No era que le pareciera cortés, sino que él realmente creía que era suficiente. Para entonces, su aspecto ya no era tan horroroso como antes y parecía haber sanado más de la mitad. Pero en ese estado, si saliera, la gente normal todavía se asustaría al verlo. Así que su cuerpo era bastante milagroso, digiriendo rápidamente los alimentos y convirtiéndolos en energía nutricional para acelerar la regeneración corporal. Saeko Busujima. Con la visión casi recuperada, Eiji observó atentamente a la muchacha que tenía delante, que parecía una belleza madura, tipo esposa. Basándonos en su identificación y la información que Black Cat le había proporcionado, esta debería ser ella. La razón por la que aceleró la invitación a la Cruz del Mundo fue que, tras ser envuelto en llamas, lo que vendría después dependería del destino. Así que revisó distraídamente la sala de transmisión en vivo y se sorprendió al descubrir una anomalía en la barra de energía. Para decirlo de esta manera, imagine una aplicación de transmisión en vivo que, para atraer más usuarios, ofrecería incentivos de recompensa como este. Mira vídeos durante un tiempo determinado y podrás obtener sobres rojos o puntos y monedas que pueden canjearse por artículos atractivos. Sin embargo, él era un streamer y la plataforma era nueva. Para atraer a los streamers, ofrecieron recompensas específicas para ellos. Si transmitían durante un tiempo determinado, recibían recompensas. Esa barra de energía se había llenado 11 veces, dándole 11 objetos con forma de monedas. Al hacer clic para examinarlos, el efecto de uso de uno de ellos le llamó inmediatamente la atención. Podía acelerar la invitación entre mundos. Tras un momento de sorpresa, lo usó de inmediato, pero uno no fue suficiente. Terminó usando 10 antes de que terminara el tiempo de reutilización. Después de completar la aceleración, quiso que la audiencia de la transmisión en vivo lo detuviera, pero algo le golpeó la cabeza, lo que provocó que perdiera la conciencia brevemente. Cuando volvió en sí, descubrió que alguien lo había invitado y aceptó sin dudarlo, llegando a casa de Saeko Busujima. Sí, soy la única hija de la familia Busujima, estudiante de tercer año en la Academia Fujimi y capitana del club de Kendo. Me pregunto si esto coincide con la información que tienes sobre mí. Saeko Busujima respondió amablemente. Black Cat le había dicho que la persona que tenía delante conocía la situación específica de su mundo. Milímetros, eso debería coincidir con mi entendimiento. Espera, dijo que estaba en tercer año. ¿Cuándo fue eso exactamente? Eiji recordó que el brote de la crisis zombie pareció ocurrir justo al comienzo del año escolar. Si ya hubiera estado en tercer año durante algún tiempo, eso significaría que este mundo podría ser diferente de la trama del anime que había visto. ¿Cuánto tiempo llevas en tercer año? Hoy fue apenas el primer día de inicio del tercer año, pero fue la ceremonia de ingreso. Mañana empiezan las clases regulares. ¿Conoces a alguien que sea experto en tecnología informática? Mientras preguntaba, Eiji también miró el disco duro STC que había traído, el cual había protegido con todas sus fuerzas. Parecía intacto. Lo siento, no lo hago. Saeko Busujima respondió disculpándose. No hay necesidad de disculparse. Si bien Eiji pudo aprender rápidamente a operar cazas y servoarmadura desde el lado de A2, y de manera similar desde el lado de Warhammer, pareciendo ser competente en muchas cosas. Sin embargo, esto era diferente a aprender técnicas de descifrado y escaneo relacionadas con la computadora. La próxima vez que le pidiera algo al orbe del emperador, debería pedirle que le enseñara ese aspecto. Aunque el supuesto método de adquisición de recompensas de ese tipo era realmente frustrante, lo que le hacía querer quejarse. Entonces, ¿quién podría dominar la tecnología STC más rápido en este mundo? Pensó en los japoneses. Mañana entonces, bueno, ya amanece. Luego, por favor, llévame a tu escuela para secuestrar a Saya Takagi. Esta declaración dejó a la chica de Kendo que estaba frente a él aturdida por un momento antes de asentir con un simple está bien. Chapter 50. Chapter 050. Pointing Aguna de clases Gelto Maker. El primer día de clases oficial. En una de las clases de segundo año de la división de secundaria de la Academia Fujimi, entró una pequeña niña con 2 coletas rosas ondeantes. Aunque era pequeña de estatura, poseía un busto inesperadamente impresionante.
Ella emitía un aire de superioridad, como una joven noble de una familia adinerada, escudriñando el aula con lo que parecían ojos condescendientes. Aquellos a quienes miraba, ya fueran estudiantes hombres o mujeres, no podían mantener contacto visual completo y parecían algo intimidados por ella. Esto se debía a que era una joven adinerada. Se podría decir que su familia ostentaba el estatus más alto de la ciudad, y en la antigüedad, su padre sería el señor de la ciudad. Claro que, como joven adinerada, no intimidaba a los demás. Sin embargo, debido a su alto estatus y a su carácter de genio con una personalidad algo agresiva, la mayoría de la gente no buscaría problemas con ella. El nombre de la niña era Saya Takagi. Justo cuando llegó a su asiento, hubo una ligera conmoción. Saya Takagi miró hacia la puerta, por donde había aparecido una estudiante de último año. La famosa belleza de la escuela, Saeko Busujima. Era prácticamente el blanco predilecto de los estudiantes varones, la chica de sus sueños. Hermosa, de personalidad afable y excelentes calificaciones, era considerada la candidata perfecta para la esposa. Entonces, al verla, Saya Takagi no pudo evitar fruncir el ceño levemente, sintiéndose algo molesta por la forma en que los estudiantes varones a su alrededor reaccionaban ante esta estudiante mayor. Takagi-san, tengo algo que quiero decirle. ¿Podría acompañarme un momento? El hecho de que ella pidiera específicamente su ayuda dejó a Saya Takagi sintiéndose algo sorprendida. Está bien. Como la otra parte estaba siendo tan educada, ella tampoco podía ser grosera, por lo que siguió a este mayor. El mayor no dijo nada y Saya Takagi también lo siguió en silencio. Sin embargo, mirando en esa dirección, se dirigían a la sala de computadoras. Efectivamente, llegaron a la sala de ordenadores. Tras abrir la puerta y entrar, una figura se acercó, pero antes de que Saya Takagi pudiera ver con claridad, sintió algo frío en la frente. ¿Esto era un arma? Se sentía algo áspero, como si estuviera hecho a mano, lo que le hizo preocuparse de que pudiera fallar. Si no quieres perder la lengua, responde en japonés. Estas palabras hicieron que Saya Takagi, que estaba a punto de abrir la boca, sintiera instantáneamente todo su cuerpo invadido por el frío. Aunque el tono de la otra parte parecía tranquilo, ella se asustó cuando vio claramente su apariencia en ese momento. Su rostro expuesto mostraba rastros de quemaduras severas, luciendo algo amenazante, y la mano que sostenía el arma también parecía como si hubiera sido desollada. Pero nada de esto era lo principal. Él emanaba un aura que la hacía sentir instintivamente un terror tembloroso, como un conejo que se encuentra con el rey de las bestias, asustado e inmóvil por su presencia asesina. Tranquilízate, no tengas miedo ni tiembles. Entonces, ¿quién era esta persona? Probablemente es el enemigo de su padre y planea capturarla como rehén para obtener ventajas. Y la mayor Saeko Busujima era en realidad cómplice. No, aunque Saya Takagi no tuvo contacto profundo con el mayor, no pensó que fuera ese tipo de persona y no debería haber ningún rencor con la familia Takagi. Así que ella también podría estar bajo amenaza. Por lo tanto, miró de reojo al mayor que estaba a su lado. Su expresión no parecía amenazada, e incluso sonrió levemente cuando sus miradas se cruzaron. ¿Qué significa esto? Toma esto. El pistolero empujó algo hacia ella. Parecía un disco duro, pero se sentía más pesado que un disco duro normal. Abre el disco de datos, quiero ver los materiales que hay dentro. Ah. Saya Takagi se quedó atónita de nuevo. Parecía simplemente pedirle ayuda para descifrar el disco duro. Espera, esta cosa podría haber sido robada del lado de su padre y contener información desfavorable para él. Entonces Saya Takagi no dijo nada más y se dirigió a la computadora para encenderla. Al mismo tiempo, examinó cuidadosamente el disco duro que la otra parte tenía en sus manos. ¿Debería destrozarlo? Bueno, romperlo podría no destruirlo por completo. Mejor intenta abrirlo para ver. Saya Takagi descubrió que esta cosa no tenía una interfaz visible. ¿Cómo se suponía que iba a conectar un cable de datos? La interfaz de datos debería estar aquí. La otra persona lo recuperó, frotando una superficie lateral del disco duro con el dedo. Apareció una sección que parecía un interruptor interno. Al presionarlo, se abrió una abertura cuadrada del tamaño de un meñique, pero no se veía nada dentro. Estaba completamente negro. Cuando soltó el dedo, la abertura se cerró nuevamente y se lo devolvió.
Así que intentó presionarlo también, pero parecía atascado. Por más que presionaba, no entraba. De hecho, estaba muy atascado, lo que requería una fuerza tremenda. Incluso cuando Saya Takagi presionó hasta casi romperse el dedo, no pudo abrirlo. Solo él pudo abrirlo. Con su ayuda también se insertó el llamado cable de conexión de datos, aunque no estaba claro si se conectaba correctamente a la interfaz interior. Después, la abertura se cerró, cortando casi por completo el cable de datos. Si no fuera por los 2 clips metálicos que se habían insertado para mantenerlo en su lugar, realmente habría sido cortado. ¿Esta cosa era realmente un disco duro? Cuando lo conecté a la computadora, bueno, la computadora dejó de funcionar. La pantalla se puso azul con un montón de texto ilegible. Al segundo siguiente, ocurrió una situación que sobresaltó a Saya Takagi. Todas las computadoras de la sala se encendieron de repente, mostrando texto ilegible, pero luego todo volvió a la normalidad. De repente, todos los ordenadores volvieron a la normalidad, aunque las imágenes mostradas eran algo extrañas. Retrocediendo una y otra vez, Saya Takagi observó todas las pantallas iluminadas. Como genio, descubrió que todas las pantallas podían combinarse. Era como si todas las pantallas de las computadoras fueran piezas individuales de un rompecabezas de una sola imagen. De repente, el monitor de computadora más cercano a ella mostró lo que parecía una pregunta interesante. En realidad, parecía ser un problema de matemáticas que le pedía la respuesta. ¿Por qué fue una coincidencia que el que estaba cerca de ella mostrara este problema, ya que no era el ordenador conectado al disco duro? Era como si el programa interior supiera que ella estaba cerca. Sus pupilas se dilataron cuando Saya Takagi notó que la cámara al lado de la computadora se había activado. Parecía que el disco duro era realmente extraordinario. Un programa automático interno examinaba el entorno y se había fijado en ella específicamente, no en el hombre ni en Saeko Busujima. ¿Había determinado que ella era la que abría? Pues bien, ella daría respuestas. En un instante, papel. Mientras hablaba, la estudiante de último año Saeko le entregó de inmediato un nuevo papel. Saya Takagi comenzó a calcular en él, escribiendo fórmulas con una claridad que superaba con creces las que encontrarían los estudiantes de secundaria. En otra mesa cercana, ya se había acumulado una pila de papeles. Ahora no solo estaba respondiendo una pregunta, sino que parecía estar resolviendo problemas matemáticos. No, ella sentía como si le estuvieran enseñando, como si el programa de la computadora le estuviera enseñando. Este programa era simplemente una profesora increíblemente escandalosa. En tan solo una hora, sintió que había aprendido conocimientos que normalmente le llevaría un mes, no, un año. Podía sentir que se acercaba el momento crucial. La computadora estaba a punto de darle la prueba final. Para ver si podía graduarse. Si lo lograba, accedería a cursos más avanzados. Tomó una botella de leche que estaba a su lado y la bebió a grandes tragos mientras comía rápidamente varios bocados de pan. Justo a su lado había montones de diversas comidas y bebidas que la estudiante de último año Saeko había traído de la cafetería de la escuela hacía media hora. Porque su fuerza física y energía mental se estaban consumiendo rápidamente. De repente se oyeron gritos. ¡Qué ruidoso! Este era el momento crucial. ¿No podían callarse? Esto enfureció muchísimo a Saya Takagi. ¿Así que llegó después de todo? Mientras Saya Takagi estaba a punto de concentrarse nuevamente en sus pensamientos, notó que la mayor Saeko repentinamente decía esto con una expresión grave. Y el hombre que sostenía el arma peligrosa, de pie junto a la ventana, también asintió. ¿Qué había sucedido? ¿Estaba relacionado con lo que parecían gritos desgarradores hace un momento? ¿Un ataque terrorista? ¿Estaba alguna fuerza intentando apoderarse de este disco duro y atacando directamente a la escuela?